Bueno, por la gracia del Señor hemos llegado hasta aquí. Estamos en el último día, última ponencia, ya casi despidiéndonos, ¿verdad? Espero que hayamos tenido un hermoso tiempo juntos, conectando con el Señor, con la palabra, los unos con los otros. Espero que os mantengáis despiertos durante esta última sesión. Yo desde aquí voy a ver los que han trasnochado, cómo se cierran las persianas de vuestros ojos. Así que espero que estemos atentos a esta última exposición sobre este hermosísimo atributo de nuestro Señor, la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia infinita, porque tú nos has alcanzado con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fuera por ti? Porque tú quisiste dejar tu trono celestial y acudir en nuestro rescate, y tú eres ese buen pastor que va a buscar la oveja perdida. Gracias, Señor, gracias por alcanzarnos con tu misericordia, con esa gracia irresistible, hermosa, que nos perdona y nos transforma. Te pedimos que abundemos en ese pensamiento de lo grande que es tu gracia y la veamos brillar como nunca y nos demos cuenta de cuánto te hemos ofendido, de cuánto nos hemos desviado, de cuánto te hemos faltado y de cuánto tú nos has perdonado. Te pedimos, Señor, que abundemos en ese hermoso pensamiento, que tu gracia no sea una excusa para pecar, sino para estar llenos de profunda gratitud, obediencia y admiración hacia aquel que nos ha comprado con su sangre. Y te pedimos que la gracia esté muy presente en el corazón de cada uno de nosotros. En nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera que meditáramos en Lucas capítulo 15. En Lucas 15 encontramos varias parábolas sobre la salvación, hermosas todas ellas. Encontramos 3 parábolas, pero quisiera que meditáramos en la tercera. Encontramos la parábola de la oveja perdida, en el cual el pastor deja las 99 y va a buscarla y la alcanza y la trae al redil. Encontramos la parábola de la moneda perdida, un dracma que cae y aquella mujer barre la casa hasta que la encuentra. Cuando la encuentra tiene gran gozo y lo comparte con sus vecinos, ¿verdad? Mirad cómo he hallado la moneda que había perdido. Y en tercer lugar, la del hijo perdido, que solemos llamar el hijo pródigo. Es el hijo perdido. Muy hermosas estas parábolas, pero la tercera es especialmente valiosísima para nosotros. Todas ellas destacan algún aspecto de la salvación. La oveja regresa al redil, pero no vemos aquí el arrepentimiento, ¿verdad? La oveja no le dice al pastor, perdóname, no lo volveré a hacer nunca más. La oveja está mudita. La moneda estuvo perdida, pero no expresa fe. La moneda no dice, sé que mi dueña tarde o temprano me encontrará. En cambio, en la parábola del hijo pródigo, los personajes son humanos. Y entonces ahí podemos ver arrepentimiento, fe, esperanza, perdón. Por eso digo que esta parábola brilla de una forma muy especial en Lucas capítulo 15 y es tremendamente entrañable para nosotros esta tercera parábola del padre generoso, del hijo rebelde, del hijo mayor que se queda a la puerta y no quiere festejar con alegría, de la gracia de Dios ilustrada delante de nosotros. Esa tercera parábola en Lucas 15 es hermosa. Vamos a leerla. Lucas 15, 11. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: ¿Y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosa parábola que hemos escuchado cientos de veces, ¿verdad? Y cada vez nos gozamos de ella. Tantas enseñanzas en esta parábola. Déjame ir por partes y vamos a ir introduciendo los personajes como si esto fuera diferentes escenas. Versículos 11 al 13 tenemos hijo pródigo, hijo menor que estaba en la casa del padre y ahora repentinamente quiere ver mundo, quiere disfrutar de la herencia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Versículo 12, y el padre se le da, reparte la herencia entre los dos hijos, esto es lo que te corresponde. Y unos días después, cuando lo ha atesorado todo, lo ha juntado todo, entonces se va, prepara su viaje, se va a una tierra lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No sé si somos conscientes de las implicaciones que tiene esto. ¿A alguno de vosotros se le ocurriría pedirle a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde? Uno hereda cuando el padre muere. Pero si tú a tu padre le dices: dame la herencia, que me voy, en términos prácticos le estás diciendo: para mí has muerto. Para mí has muerto. Es lo que está diciendo este hijo. Para mí has muerto. Yo lo que quiero es lo que me toca y vivir mi vida. Lejos de ti, lejos de casa, haciendo lo que yo quiera. Y lo despilfarra. De aquí el nombre de esta parábola, le viene el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo malgastador, el hijo despilfarrador. Alguien con rapidez gasta todo lo que tiene. Tuvo dinero y vivió como un rey. Aún tuvo de fiesta en fiesta, invitando a sus amigotes, otra ronda. Se emborrachó muchas veces, comió hasta reventar, se pagó los mejores hosteles, los mejores vestidos, frecuentó burdeles, se vistió con la mejor ropa, hizo lo que quiso con todo el dinero del padre hasta que gastó la última moneda, sin pensar en el mañana, sin pensar en las consecuencias de sus actos. ¿Y cuántos de vosotros tal vez habéis estado ahí, verdad? No hace falta que levantéis la mano. Estáis pensando: yo soy ese, yo soy esa. Salí del techo de mis padres, no mi padre físico, mi padre espiritual. Le dije: Señor, ahí te quedas. Yo quiero vivir la vida a mis anchas, yo quiero hacer la mía, lejos de tu ley, lejos de tus mandamientos. Yo sé lo que me conviene. Hasta que no quedaba nada. Ni una gota de esperanza en vuestro corazón. Así es por naturaleza el corazón pecador. El corazón del hombre está lleno de rebeldía contra Dios. Dame mi parte de la herencia, que yo sé cómo usarla. Dame tus bienes, dame tus bendiciones sí las quiero, a ti no. Eso es lo que el ser humano pecador hace con Dios.
Y se cree con derecho propio del aire que respira, de cada sol que sale cada mañana, ¿verdad? De la familia, de los bienes, de la salud, del trabajo, de la naturaleza, del tiempo, del dinero, de los hijos. Todo el pecador cree que todo es suyo, es lo que a mí me pertenece. A Dios yo no lo quiero. Las bendiciones de Dios sí. Y empieza a usarlas de forma despilfarradora. Y el pecador usa su dinero en vicios, jugando al bingo, comprándose ropa que no necesita, y gasta su salud en borracheras, en drogas, en comilonas, en noches de juerga en la discoteca, y consume su familia en discusiones ridículas, en malos tratos, en insultos, en egoísmo, hasta que todo lo desgasta. Absolutamente todo. Y no le queda nada. Le ha dado la espalda a Dios, quiere vivir según su propio antojo, y ahora no le queda absolutamente nada. Hasta que este joven se ve en una situación desesperada, extrema, y el lenguaje que usa el Señor Jesús es el más extremo que podamos imaginar para que sus oyentes se alarmen. ¿Hasta dónde ha llegado? ¡Wow! Estaba en la casa del Padre, donde tenía todo lo que necesitaba, y ahora fíjate dónde está, en una pocilga. Recordemos en primer lugar que la primera señal de alarma es que se va a una tierra lejana. Se va a una tierra extranjera para poder vivir con desenfreno. Viaja a otro lugar, lejos de todos, lejos de los ojos de aquellos que le conocen. Lejos de su padre, de sus hermanos, de sus primos, que nadie me vea, ¿sí? Pero en la mentalidad de la época, recordemos, los dioses son territoriales. Jehová es el Dios de Israel, por tanto, intentar salir de Israel era intentar huir de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Jonás? Pobre Jonás, siempre me meto con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jonás? Quiere huir a Tarsis, tan lejos como pueda, fuera de la tierra de Israel. Quiere huir de la presencia de Dios, realmente. Que Dios no le vea, que Dios no le vigile. Y este joven quiere vivir así, una vida solitaria, perdida, ahora está solo, es Él su amo y Señor. Pero además, no solamente está en tierra lejana, está en una situación desesperada porque no administra lo que tiene, lo gasta todo. Consume la mitad del patrimonio familiar en juergas, en lujos. Y ahora ha perdido todas las comodidades que tenía en casa del padre y ha perdido todo el dinero que el padre le había dado hasta el punto de no poder comprar comida. Está en una situación extrema. A esto hay que añadir, dice el relato, que el país entra también en un tiempo de crisis, la tierra en la que está. Dice el pasaje que cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Llegaron las vacas flacas y se había comido las vacas gordas. Y no quedaba nada para el momento de necesidad. No solo él estaba pasando necesidad, todos sus conciudadanos, todos sus vecinos estaban pasando necesidad, así que era incluso difícil recurrir a la caridad. ¿Quién le iba a ayudar si todo el mundo estaba pasando escasez? Y puede que empezara a mendigar por las calles, a pedir ayuda a los conocidos y a los desconocidos, y no logra nada de nadie. Entonces el amigo de un amigo de un amigo le dice: tengo una hacienda y tengo unos cerdos, si quieres ir a cuidarlos. Le da algo de trabajo. ¿Nos damos cuenta de dónde está cayendo este joven? Una granja de cerdos. Animal inmundo para los judíos. No se podía caer más bajo. Los que están escuchando este relato de boca de Jesús se están cada vez alarmando más, ¿verdad? Una tierra lejana, fuera de la casa del Padre, malgasta todo, pasando crisis, pasando hambre, en una granja de cerdos, y además, peor aún, dice que pide las algarrobas de los cerdos. Dicen: no, son para los cerdos. Tú no puedes comerlas. Más bajo todavía. Qué terrible situación. En poco tiempo este joven pasa de ser el rey de la fiesta, que despilfarraba su dinero en manjares, a ser el criado de una pocilga, donde no está ni invitado a comer de las algarrobas que comen los puercos. Y esa misma es la situación desesperada del pecador sin Cristo.
se aleja de Dios, dice yo voy a disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sin Dios, lleno de rebeldía, malgasta su vida, la consume, siguiendo esos placeres del mundo, siendo negligente, de forma egoísta, sin un corazón agradecido, de forma necia, y el pecador pronto se ve sin nada. Su alma está hambrienta, ya no le satisfacen las fiestas, como no hay dinero los amigos le han dejado, las rupturas sentimentales son muchas, ya no le alegra la música, nada de lo que antes le llenaba ahora le satisface. Y el pecador se ve donde no podía imaginarse, en una vida de soledad, porque pensaba que escogiendo su propio camino él iba a ser feliz. Y ahora se ve a sí mismo pidiéndole ayuda a un extraño y viviendo en una pocilga. Pero ¿sabes? Es bueno caer tan bajo si eso te hace volver en sí. Lamentablemente hay personas que tienen que llegar a dormir en la pocilga. No hay más remedio. Dios quiera que no te haga falta llegar a la pocilga. Realmente la rebeldía empieza en nuestro corazón. Si estás en la casa del Padre y le dices, Padre, dame mi parte de la herencia, y sales de la casa del Padre y ya has recorrido unos metros, ahí ya puede haber arrepentimiento en tu corazón. No tienes por qué llegar a la pocilga. Ahí ya puede haber arrepentimiento en tu corazón y pensar, ¿qué estoy haciendo? Voy a dar marcha atrás, voy a ir a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No hace falta llegar a la pocilga. Aún si estás dentro de la casa del Padre y lo has pensado en tu corazón, ¿sabes qué? Le diré a mi Padre, pide perdón al Padre. No hace falta llegar hasta la pocilga. Pero en algunos casos, y el Señor en su providencia así lo permite, en algunos casos solamente volverás en sí si Dios te deja descender hasta la pocilga, en la situación más desesperada de tu vida. Lo realmente triste es que muchas personas lo llegan a perder todo, se ven secos en sus corazones, necesitados en lo material y en lo espiritual, y aunque están mendigando algarrobas en medio de los cerdos, nunca vuelven en sí. Volver en sí es un regalo de Dios. Volver en sí es un regalo de Dios. Versículo 17. Vemos este corazón arrepentido en este joven. Da gracias al cielo si tú has vuelto en sí y has dicho, ¿qué estoy haciendo? Esto no tiene sentido. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Volviendo en sí, qué expresión, ¿verdad? Ese arrepentimiento. Es como si estuviera dormido y despertara de un sueño. Es como si estuviera adormecido y de golpe algo o alguien le despertara. El Señor despierta su conciencia y ve su verdadera condición. Porque una de las facultades más terribles del pecado es la capacidad de cegarnos. Nos decimos a nosotros, vamos bien, está bien, no pasa nada, yo controlo, ya cambiarán las cosas. El pecado nos ciega por completo. El pecador se engaña a sí mismo, se predica a sí mismo mentiras y se repite a sí mismo que todo va a ir bien, que no está tan mal, que puede cambiar las cosas, que está todo bajo control. Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que este hijo pródigo, mientras estuvo en esa condición miserable, se repetía a sí mismo muchas veces un discurso falso. Bueno, al fin y al cabo, no hace falta ir a casa del Padre. No hace tanto frío en esta pocilga. Encontraré algún rincón donde dormir. A ver, por aquí hay estiércol, aquí hay barro. Mira, allí no está tan mal. Allí no está tan mal. Algo de comer habrá. ¿No me dejan comer las algarrobas de los cerdos? Alguna bellota encontraré por aquí. Algún trozo de pan duro.
tampoco está tan mal, tampoco está tan sucio, tampoco es tan húmedo. Ya cambiarán las cosas, seguro que salgo de esta. Durante un tiempo se repetía ese discurso falso, engañoso. Y tú, si has estado en el mundo y has estado en una vida de pecado, que has repetido un discurso falso y engañoso muchos días, alimentando tu corazón con una falsa esperanza, hueca, vacía, hasta que volvió en sí. Y volviendo en sí, dijo: ¿pero qué estoy diciendo? ¡Qué insensato! En casa de mi padre tenía de todo. Aún sus criados tienen habitación y tienen comida. Así es que huelo el pan recién horneado desde aquí. Y aquí estoy pasando hambre y miseria. Iré a mi padre de nuevo, agacharé la cabeza, me humillaré, volveré a casa. Es humillante delante de mi padre, delante de mi hermano, delante de los criados que me van a ver llegar, pero es mejor humillarse. No tiene sentido lo que estoy haciendo. Le pediré perdón, le rogaré que me acepte en su casa, como uno de sus jornaleros, como uno de sus criados. No soy digno de ser llamado su hijo. En una ocasión me encontré un hijo pródigo. Un joven vino 2, 3 domingos a la iglesia, pudimos conversar y después de indagar un poco en su vida, me comentó que hacía días que estaba durmiendo bajo un puente en medio de cartones. Y cuanto más le preguntaba, me di cuenta de dónde venía el asunto. Se había enemistado con sus padres. Se había enemistado con sus padres. Llegué a convencerle que volviera a casa. Leímos juntos esta parábola. Le compramos el billete de tren, le acompañé a la estación. Y su actitud era de rendición, de profundo pesar. No hay otra, ¿verdad? No, no hay otra. Humíllate, pide perdón a tus padres, vuelve a casa. Vuelve a casa, no tiene sentido lo que estás haciendo. Y de ahí le presenté el Evangelio a raíz de esta parábola. Qué fácil, pero qué difícil vencer nuestro orgullo, ¿verdad? Qué sencillo, pero cuando algo aquí dentro se rompe, porque nos tenemos que humillar, es tremendamente duro. Fue duro para ese hombre, es duro para este joven de la parábola. Aquí se produce un quebranto en su corazón. Y se acerca al Señor. Así que cada uno de nosotros debemos volver en sí, despertar, arrepentirnos, volver a la casa del Padre. Confiesa tu pecado al Señor con un corazón arrepentido, transparente, noble, sincero. No disimules tu pecado, llámalo por su nombre. La fornicación es fornicación. La usura es usura, la avaricia es avaricia, la lujuria es lujuria, la mentira es mentira. Llama al pecado por su nombre, confiésalo al Señor. Sin disimulos, sin culpar a los demás. Sería inimaginable que este joven llegara a casa y dijera: Padre, bueno, pasó lo que pasó, pero es que si me hubieras dejado un poquito más de libertad en casa, no tendría por qué haber experimentado la vida. Pero no culpes al Padre, confiesa sin excusarte. Este joven tampoco dice: Padre, realmente no sabía lo que hacía. Estaba loco, era una enajenación mental temporal. Pero ahora he vuelto a casa. Tampoco le quites hierro al asunto, no le quites importancia a tus faltas. Padre, he llegado a casa. Bueno, al fin y al cabo soy tu hijo. ¿Qué hay para cenar? ¿Verdad que no? Eso no es confesión ninguna. Confiesa de verdad. Fijémonos qué breves palabras, pero qué llenas de significado las que dice este joven. Versículo 18 y 19. Padre, he pecado. Llámalo pecado, no lo llames error. El pecado es una ofensa. Errar es humano, somos frágiles. El pecado es moral, es una ofensa. Llámalo pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos que resumen la ley? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Por tanto, ¿en qué dirección van nuestras ofensas? Contra Dios y contra el prójimo. ¿Y de quién necesitamos recibir perdón? De Dios y del prójimo. Por favor, quitémonos de la mente esas pamplinadas de la psicología moderna de que te puedes
pecar contra ti mismo y no perdonarte a ti mismo y etcétera, etcétera. Eso no está en ningún lugar en la Biblia. En ningún lugar en la Biblia. Si estás luchando con el amor propio, eso se llama orgullo. He pecado contra el cielo y contra ti. Por tanto, necesito el perdón del cielo y tu perdón. Exactamente esto es lo que dice este hijo pródigo. Y además asume las consecuencias. Sé que te he defraudado. Sé que he perdido tu confianza. Tenme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. Siempre que pidas perdón a alguien y siempre que pidas perdón al Señor, sé consciente, asume que hay consecuencias. Hay consecuencias. Hazme como uno de tus jornaleros. Está mostrando un corazón contrito, humillado. Llega a casa cabizbajo, compungido. Pero el arrepentimiento de este hijo pródigo, versículo 20, no es solamente un pensamiento. Primero lo piensa. Está en la pocilga y dice, a ver, ¿qué voy a hacer? Iré a la casa del padre y le diré, o sea, en su mente lo ensaya, ¿sí? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vale, pero no solo lo piensa, ¿verdad? Se pone en marcha. Y a veces tenemos muchas buenas intenciones en nuestro corazón, pero nunca las llevamos a cabo. Entonces las buenas intenciones se quedan solamente en eso, en buenas intenciones. Y levantándose, fue. Y levantándose, fue a casa del Padre. Pensar sobre el arrepentimiento no es arrepentirse. Igual como pensar en un plato de garbanzos no es lo mismo que comérselo, ¿verdad? Adelante. Si estás pensando en arrepentirte y pedir perdón al Señor, adelante. Levantándose, fue. Podemos pensar muchas cosas buenas y nunca llevarlas a cabo, pero este joven se levantó y empezó su viaje de regreso a casa del Padre. Seguramente un viaje largo, cansado, estaba malnutrido, debía haber perdido como 20 kilos, greñoso, sucio, andrajoso. El viaje de vuelta no era el mismo que cuando tenía dinero. Se le hizo muy pesado. Cuando llegaba a la casa del Padre, en versículo 20, qué hermoso. Aquí vemos la gracia del Señor. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo me imagino a ese padre en el porche de su casa, con ese corazón lleno de esperanza de ¿volverá? ¿Volverá? Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Ay, no sé eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Y el hijo le dijo, claro, tenía ensayado su discurso, tenía que llevarlo a cabo, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le deja acabar. El padre es el que se gira y levanta la voz hacia sus criados. Sacar el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la fiesta que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Empieza a sonar la música y la danza y preparan la mesa para este banquete. Fiesta. Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia de este padre hacia su hijo. A mí me llama la atención muchos detalles en este pasaje, sobre todo ese padre que corre. ¿No es el hijo el que tenía que correr? ¿No es el hijo el que ha ofendido al padre y tendría que correr hacia la casa y abrazarse al padre? ¿No debiera el padre quedarse esperando? Ya vendrá, que se humille, que me pida perdón. Cuando lo tenga aquí de rodillas, eso esta vez lo queríamos alguno de nosotros, en nuestra soberbia. El padre le ve de lejos, ve su forma de caminar, ve su sombra. Dice, sí, está desmejorado, pero es mi hijo, lo reconocería a kilómetros. Y lleno de gozo, corre hacia él, hacia su hijo. Se humilla, el padre es el que se humilla. Es indigno de un personaje de este calibre correr
Los siervos corren, los niños corren, los necesitados corren. Este padre de familia no corre. ¿No te imaginas al rey de España corriendo? ¿Te imaginas a tu abuela corriendo? La gente mayor no corre. Son los niños que corren hacia la gente mayor. Lo que es de esperar es que este joven necesitado corra hacia el Padre. Y sin embargo es el Padre el que corre hacia él. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros. Sí, yo me arrepentí, fui hacia Jesús, pero cuando me acercaba a Jesús, Él se me echó encima. Y me abrazó y me besó. Y vi su perdón. Le reconoció de lejos. ¿Cómo no va a reconocer un padre a su hijo? Corrió hacia él, le abrazó, le besó y enseguida empezó a anunciar: hay fiesta, mi hijo ha regresado, hoy es día de celebración. Y en esta actitud del Padre vemos la gracia de nuestro Dios en todo su brillo, en todo su esplendor. Es un pasaje hermosísimo. Dios también corre hacia nosotros. Él te alcanza. Él te alcanza con su gracia. No tendría por qué hacerlo, pero Él dejó su trono celestial y se encarnó. Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas y viene a buscarnos. Él cubrió toda la distancia entre el cielo y la tierra. Tú no has cubierto ni un palmo. Tú no le has dicho al Señor: mira, Señor, estás muy lejos, pero nos vemos en el kilómetro 20 o a 2 metros de altura. Tú no cubres ninguna distancia. Es Él el que nació en Belén, es Él el que se encarna, es Él el que viene a visitarnos. La gracia del Señor te alcanzó a cada uno de nosotros. Es Él el que se humilló, haciéndose siervo, caminando hacia la cruz. Es Dios quien reconoce a sus hijos de lejos, son suyos, el buen pastor conoce a sus ovejas y sale a buscarlas. Tenemos en este Padre la gracia de Dios personificada. Y Dios te recibe, y Dios te perdona, y pone sobre ti una túnica blanca de salvación, y en tu mano un anillo de oro de adopción, y en tus pies el calzado del Evangelio, y prepara gran banquete para recibirnos, aunque lo has malgastado todo. No te lo hace pagar. Todo lo paga Él. Tim Keller en uno de sus libros habla no del hijo pródigo, sino del padre pródigo. Aquí el que malgasta es el padre. Esa mitad de la herencia que le dio al hijo no la vuelve a ver. Y además cuando el hijo llega, hace gran banquete para él. Es el padre pródigo. Es el Padre el que acarrea con todos los costes. Del mismo modo es nuestro Padre Celestial que acarrea con todos los costes, sea lo que sea que haya sucedido en tu vida. Él lo paga todo, no te lo hace pagar, porque somos sus hijos. Esto es gracia. Y esto solo está en el cristianismo, querido hermano, querida hermana. Si este padre hubiera sido hinduista, le hubiera dicho: ¿verdad que estuviste trabajando entre cerdos? Esa es una señal de los dioses. Creo que por tu mala conducta y el karma que llevas acumulado sobre ti, en tu próxima reencarnación serás un cerdo. Y cuando seas cerdo, procura ser un buen cerdo, un cerdo noble y generoso, para que en tu siguiente generación, siguiente reencarnación, tal vez te reencarnes en un hijo mío otra vez. Buena suerte. Si este padre hubiera sido católico romano, le hubiera dicho: estoy contento de ver tu arrepentimiento, te acepto como uno de mis siervos. Estarás sirviendo en mi casa, pongamos 7 años. El contrato lo podemos llamar purgatorio. ¿Qué te parece, para entendernos? Si me sirves bien, acortaremos ese tiempo, y cuando acabes, entonces decidiré qué hago contigo. Pero casi seguro que te acepte como hijo. Tal vez sí, o tal vez no. Bueno, depende de muchas cosas. ¿Sabes? Tu hermano también puede trabajar para sacar tiempo de ese purgatorio en el cual tú estás. Y si quieres, ya hablaremos. ¿Qué te parece el trato? Lamentable, ¿verdad? Ese hijo llega, el padre hace gran fiesta y dice: mi hijo ha llegado. Gracias. Gracia, gracia. Ilustra el perdón y la gracia de Dios por los 4 costados.
Dios, hablando de nosotros, nos dice, Jeremías 31:34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos la gracia de Dios en el padre de esta parábola, porque tú y yo lo que merecíamos no era el perdón, era el infierno, por nuestra rebeldía, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, nuestra frialdad, nuestra pasividad, nuestra falta de compromiso, nuestra mala mayordomía. Sin embargo, Dios te ha perdonado, te ha restaurado, te ha adoptado, te ha recibido, ha preparado banquete celestial delante de nosotros. Pero este padre tiene otro hijo, versículo 25. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No, si tenemos aquí un Jonás del Nuevo Testamento, ¿verdad? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El hijo que había pecado regresa y el que estaba bien en casa se va. Qué paradojas, ¿verdad? Y el padre tiene que salir fuera. ¡Ey! La fiesta está dentro. Y él está fuera, enojado. No quiere entrar. Respondiendo le dijo el padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. El hermano mayor oye la fiesta, la música, las danzas dentro de casa, y en vez de unirse a la fiesta, se enoja. Se queda fuera, no se alegra. ¿Acaso está enfermo? Está enfermo del corazón. Tiene orgullo, religiosidad, fariseísmo. Los fariseos que están escuchando esa parábola se han de sentir identificados con ese hermano mayor. Jesús está perdonando pecadores, aquellos que estaban lejos, en la pocilga, y sin embargo ellos se creen justos. Confían en sus propias obras. Y esta religiosidad emana de ellos. El hermano mayor se enoja fuera de la casa cuando todos están dentro en la fiesta. La casa está llena de alegría. Él no quiere alegrarse con los demás. El hermano mayor está amargado, frustrado, porque tiene envidia de su hermano pequeño, porque no ha entendido lo que es la gracia. Piensa que él merece porque se ha portado bien y su hermano no merece porque no se ha portado bien. No ha entendido lo que es la gracia. O sea que el hermano pequeño viene y dice: hazme como uno de tus jornaleros, y lo recibe como hijo, y el que está en casa, que es hijo, dice: me he portado siempre como un jornalero. Siempre he trabajado para ti. Legalismo. Religiosidad por los cuatro costados. El hermano mayor estaba preocupado por otras cosas, por el dinero que había despilfarrado. O sea, gasta la mitad de la herencia y ya lo que queda, ¿qué? ¿Encima lo tendré que repartir con él? Él ya ha gastado su parte. El hermano mayor se consideraba a sí mismo muy justo, trabajador, obediente, fiel. Mira por encima del hombro a su hermano menor. El hermano mayor desprecia al pequeño, hasta el punto de no llamarle hermano. Versículo 30. Tu hijo. Qué fuerte, ¿verdad? No le llama hermano. Dice: tu hijo. Y luego el padre, cuando le contesta en el versículo 32, dice: tu hermano. Tu hermano. El hermano mayor representa a los fariseos y todos los que tengan la misma actitud. Cuidado si eres un niño bueno de iglesia. ¿Has estado toda tu vida en los caminos del Señor? Y ves cómo llegan a la casa del Señor aquellos que han estado en la pocilga,
pero tú, como siempre, has estado en la casa del Señor, obedeciendo. Yo no he pecado de esa manera. Señor, no tendrás misericordia de este, ¿verdad? No me lo puedo creer. Y va a recibir la misma paga que yo. ¿Recordáis la parábola del campo? Aquel que el señor del campo va contratando y los que contrata a la última hora les da la misma paga que los que están desde las 6 de la mañana. Sí, algunos que somos niños de iglesia hemos estado trabajando desde las 6 de la mañana, pero aquellos que llegan en el último trecho de su vida, después de haber estado en la pocilga y haber despilfarrado todo, llegan y recibirán la misma paga que nosotros. Sí. ¿Eso es injusto? No, Dios usa lo suyo como Él quiere. ¿No te da a ti lo que te ha prometido? Sí. Pues entonces Dios no está haciendo injusticia alguna. El hermano mayor representa esta actitud de fariseo. El hijo menor deseaba ser hecho siervo del padre, es restaurado como hijo. El hijo mayor está en casa del padre y pide ser tratado como un siervo. ¿Cuál de estos dos eres tú, querido hermano, querida hermana? ¿Eres el hijo perdido que vuelve en sí y es recibido en la casa del Padre y experimenta esa gracia del Señor? ¿O eres ese hijo primogénito que reclama sus derechos, sus méritos y hace brillar sus buenas obras? La fiesta se está celebrando y hay uno que está fuera. Y no es el que estaba en la pocilga. Es el que se quería bueno en sus propios méritos. Ese es el que está fuera. ¿Cuál de los dos eres tú? Tristemente, algunos se identifican con el hijo mayor. Siempre fiel, siempre trabajador, nunca ha dado un disgusto al padre. Entonces tal vez pienses que el Señor no debe tener gracia con aquellos con los que sí está teniendo gracia. Versículo 31, y con esto concluimos. La respuesta del padre hacia su hijo mayor. Y es lo que Dios responde a aquellos que tienen un corazón lleno de religiosidad. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como esa oveja que estaba perdida y es hallada. Como Lázaro que estaba muerto y Jesús lo llama y vuelve a la vida. Él es el buen pastor, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Qué sorpresa debió experimentar Jacob cuando le dicen que José vive después de tantos años. José vive, estaba muerto y ahora está vivo. Su corazón anhela volver a ver a José. Este padre salta de gozo al ver que su hijo vive. Nosotros también regresamos a la casa del Padre porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora hemos venido a la vida que Él nos ha dado. Qué parábola tan hermosa, ¿verdad? Y qué final tan feliz. Qué hermoso ver que este hijo haya regresado a la casa del Padre. Qué maravilla que este hijo no se haya perdido, porque seguro hubiera muerto de hambre en su miseria. Qué maravilloso saber que muchos de vosotros habéis estado muy lejos, pero habéis venido a la casa del Padre. Y el Señor nos ha recibido con esta misma alegría, con esta gracia, con este gozo. Qué bien que no murió, que regresó, que fue perdonado, que disfrutó de nuevo de la compañía del Padre, de nuevo recibido como hijo en su casa. Así nosotros, qué gozo si hemos regresado a la casa del Padre. Te espera un anillo de oro en tu mano, una túnica blanca, un banquete celestial. Has vuelto de la muerte a la vida. Pero hermanos, para que haya este banquete hay sangre inocente que se tiene que derramar. Y no es la del hijo desobediente, es ese becerro que es sacrificado para que haya fiesta. El hijo no murió, pero sí murió. Sangre inocente para que pueda haber banquete. Del mismo modo, nosotros estaremos en un banquete celestial. Pero nuestro descanso ha sido comprado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. 1 Pedro capítulo 1, 18-19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay fiesta, gracias a la sangre del Señor Jesucristo que ha sido derramada. Qué hermosa parábola, sobre todo para ese hijo que vuelve a casa. Pero sabéis, mientras medito y medito en esta parábola, a mí me queda un gusto agridulce por este padre. Qué buen padre, ¿verdad? Qué buen padre. Y ambos hijos, de una forma u otra, le decepcionan. Hay un hijo desobediente que luego vuelve y tiene gozo. Y hay un hijo obediente en casa que luego se queda afuera disgustado. De una forma u otra, ambos hijos le dan disgustos a este padre. Este buen padre. Merece otro hijo. Un hijo excelente. Un hijo muy superior. Un hijo que es perfectamente obediente y a su vez tiene gozo en su corazón. Un hijo mayor que viendo que el pequeño se va lejos dice, Padre, yo iré a buscarlo. Y hace el trayecto y lo encuentra en medio de los cerdos en esa pocilga y lo lava y lo trae a la presencia de su padre y dice, Padre, he encontrado a mi hermano, y comparte el mismo gozo que su padre porque ha hallado a su hermano que estaba perdido. Pero sabéis, ese hijo, ese buen hijo de ese padre no está en la parábola porque nos está explicando la parábola. Cristo Jesús. Él dejó su trono y su gloria, dejó la casa del Padre y vino a ti y a mí a buscarnos en nuestra pocilga. Nos alcanzó con su gracia, con su misericordia. Y nos llevó a la presencia del Padre. Y Él se goza por nuestra salvación, igual que nuestro Padre Celestial se goza. Y hay canto, y hay júbilo, y hay fiesta en los cielos. Así de grande es su gracia y su misericordia. Amén.